Buenas noches. Se me ha hecho tarde hoy para la clase. Lo que queremos plantear ahora es un segundo debate que quisiéramos remarcar en estos debates contemporáneos sobre la mujer, eh, y es el debate sobre el sujeto de la libertad. Y una observación inicial, porque es quizás muy difícil poder dar clases a personas que no conozco, personas cuyo rostro no veo, sigue siendo difícil pese a que lo he hecho todo el año. Eh, eh, la, Tengo una observación metodológica para hacer. La observación metodológica y la observación de punto de partida de todo esto es que yo soy una convencida de que es preciso eh, atender atentamente eh, a las discusiones que afectan a la vida de todos, estemos o no de acuerdo, y sobre todo tratando de resaltar en esos debates y en este pensamiento todo aquello que nos permite comprender mejor, porque la comprensión mejor es sin lugar a dudas algo crucial para poder ser interpelados en nuestra esperanza, no interpelados en nuestra defensa, no interpelados para que estemos de acuerdo o en desacuerdo, sino interpelados para poder encontrar eh, cuál es la expectativa teológica de Dios que nos es obligatorio buscar en toda manifestación humana. Bueno, para mí es muy relevante tratar de ser interpelados en nuestra esperanza en estos tiempos tan difíciles, no solamente los tiempos de la pandemia, sino estos tiempos del siglo XXI. Bien, dicho esto, quiero comenzar a señalar por qué vamos a tratar ahora el debate sobre el sujeto de la libertad. Lo primero que quiero señalar es que la segunda ola del feminismo, ola que podríamos caracterizar como el inicio de una serie de pensamientos que se produce a partir de la década del 60 del siglo XX, eh, planteó la libertad como una cuestión del sujeto, sobre todo a partir de una obra de Simone de Beauvoir que se llama El segundo sexo. En esta obra, la pensadora francesa, eh, que ha trabajado mucho en relación a Jean-Paul Sartre, que era su pareja, plantea lo siguiente: la mujer no nace mujer, se hace mujer. Y lo que esta afirmación significa en ella, que tiene muchísimo que ver con la presencia de la mujer como sujeto de este hacerse mujer, lo que esta afirmación es entendido por Simone de Beauvoir, va a ser en parte afirmado por el feminismo posterior y en parte dejado de lado. Entonces vamos a tratar de pensar cuáles serían algunos elementos, sobre todo algunos elementos problemáticos de estas afirmaciones y estas interpretaciones de esta ola del feminismo, segunda ola del feminismo, que acontece a partir de 1960 aproximadamente. ¿Cuál es una de las afirmaciones que va a quedar establecida por la autora francesa? Que la mujer padece fuertes restricciones externas a su libertad,
Acuérdense todo lo que ha significado este gran movimiento de búsqueda de libertades políticas y todo lo que decíamos que era la gran dificultad entre las implicaciones políticas y la emergencia de la cuestión social. Recuerden que sobre eso hemos hecho foco en el video anterior. Entonces ahora este planteo de Simone de Beauvoir implica que la mujer tiene restricciones externas en orden a toda la lucha anterior, pero por otra parte también se obstaculiza a sí misma. Es decir, que también cabe decir que en muchísimos casos la mujer no solo ha corrido, no solo no ha corrido el riesgo de las luchas que debiera haber hecho, sino que incluso se ha vuelto cómplice de su propia sujeción. Ustedes observen qué interesante que es pensar que todo este inmenso movimiento de luchas en lo público para instalarse en lo público y para poder conseguir participar de lo público de otro modo y tener que enfrentarse a muchos factores que eran externos a su propia persona, a su propia individualidad, a su propio modo, es descubierto por Simone de Beauvoir, no solo por Simone de Beauvoir, por supuesto, es descubierto, develado por Simone de Beauvoir como algo, como una tensión en la cual tiene que hacer la crítica de si no es ella misma cómplice de su propia sujeción. Y esto que ella piensa, esto que ella considera, tiene algunos elementos, muchos elementos, pero tiene algunos elementos en particular que quiero destacar como importantes en este momento. Lo primero es que ella está pensando en una femineidad socialmente constituida. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la autora piensa las restricciones que padece un sujeto, tal como es descrito por las tradiciones filosóficas y por la ética existencial de Sartre. Y, por otro lado, piensa también que la libertad jamás podrá ser una cuestión del sujeto individual en sentido estricto, porque solamente es posible dentro de una comunidad política. Quiere decir que ser libre implica poder hacer. Y el poder apunta a las condiciones mundanas que nos permiten hacer lo que queremos. Y es ahí donde puedo señalar que efectivamente puedo tener libertad. Volvamos un poco sobre estas consideraciones que acabamos de hacer. En primer lugar, algo que forma parte del pensamiento existencialista posguerra. El existencialismo ha tenido mucho que ver en su surgimiento con los tiempos posteriores a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y en este existencialismo que ha surgido ahí, no puedo pensar que lo que soy como ser humano, a juicio de Sartre, a juicio del existencialismo, lo que soy como ser humano es algo que simplemente está dado y está dado en mi esencia o en mi naturaleza, si lo decimos de acuerdo a la filosofía existencialista, sino que de alguna manera lo que yo soy se produce en mi existir, se produce en esta concreta historización de lo que soy, en donde voy tomando decisiones y voy pudiendo efectivamente traspasar las condiciones de lo que está dado y construirme a mí mismo.
Por lo tanto, lo que yo soy no es el simple desenvolvimiento de condiciones previas, sino decisiones efectivas que tomo, dinámica de un proceso de libertad. Eso es lo primero. Por eso en estas primeras afirmaciones que hace Simone de Beauvoir de que mujer no es solo, no solo se nace, sino que uno se hace mujer, está presente todas estas hondas preguntas que se ha hecho Sartre, que se ha hecho el existencialismo, precisamente porque ha visto lo que quiere decir que nada parece estar supuesto, todo parece poder ser destruido, ser modificado por la historia, han contemplado cosas que nunca habían logrado ser contempladas de otra manera. Entonces hay una inmensa advertencia de esta especie de gran exigencia de construcción de uno mismo que supone la vida humana. Por eso está planteado más en términos de lo existente, lo dado, lo que ha sido arrojado a la existencia, lo que tiene el requerimiento, el requisito de producir actos para poder llegar a ser el mismo. Y esto lo piensa Simone de Beauvoir para lo que significa hacerse mujer. En segundo lugar, lo que he destacado recién es que no solamente puedo pensar, en tanto soy mujer, en qué límites tengo que superar como algo externo a mí mismo, qué libertades no me son concedidas, qué restricciones tengo, qué derechos no me son dados, sino que tengo que pensar que hay también la posibilidad de que algo interior a mí, actos de libertad que no consigo hacer desde mí, impiden que pueda vivir una existencia que sea, no sé cómo decirlo, porque no sé si es exactamente el lenguaje que usaría la autora, pero no puedo vivir la existencia de una mujer como un ser humano libre. Me vuelvo cómplice de mi propia sujeción por las luchas que no hago y por las restricciones que padezco y las restricciones que no lucho, ¿no es verdad? Pero ustedes observen que también lo que está pensando, y eso piensa ella, que jamás puedo pensar ese gran partido, esa gran dinámica de la libertad, solo como algo que tengo que conquistar en la esfera de mi querer la libertad, porque la libertad efectiva solamente puede producir actos y condiciones de vida que me permitan vivir como tal si se transforma, si son elaboradas como dentro de una comunidad política. Entonces el ejemplo que da Simone de Beauvoir es que una mujer, por más que quiera efectivamente ser libre, si vive en un harem, no tiene dadas ninguna condición social, y la legislación tampoco le permite, pero no tiene dada la existencia en una comunidad en la que pueda efectivamente ser libre. Y sin un poder efectivo en el interior de una comunidad política, mi querer y mis decisiones individuales no son suficientes para que yo pueda vivir como mujer. Por lo tanto, la libertad, a juicio de Beauvoir, no solamente tiene que ver con la capacidad de mi querer, sino con las condiciones mundanas, las condiciones dadas efectivamente en mi mundo, en mi medio, que me permiten hacer aquello que quiero. Porque solamente ahí, cuando puedo hacerlo, cuando puedo volverlo condición, cuando puedo volverlo parte del mundo, puedo efectivamente ser libre, fuera de una comunidad política, no pudiendo construir una comunidad política en donde puedan ser albergadas mis libertades y mis decisiones, no es verdad que yo pueda efectivamente llegar a serlo.
Afirmado esto, lo que nos es necesario decir para seguir pensando este problema de los debates sobre la mujer, o sea, esta segunda ola del feminismo pone el acento en esto, en esta cuestión de la libertad de un sujeto. Este problema de la libertad así planteado tiene ese mismo horizonte como contexto problemático que va a ser fuertemente debatido luego por la tercera ola del feminismo, si lo pudiéramos decir de alguna manera. ¿Sí? Y uno de los elementos que necesitamos decir es que esto de plantear la libertad como una especie de prerrogativa o de acción de un sujeto eh, tiene algunas dificultades básicas, sobre todo en esto que está pensando Simone de Beauvoir, en que esto efectivamente solo se consigue como tal en el interior de una comunidad política. ¿Por qué digo que tiene dificultades o dilemas ahí sobre la base? Porque si yo llegara a interpretar que la libertad equivale a una especie de soberanía irreductible de la cual procede todo y que no tiene ningún límite, tengo una dificultad básica porque esa especie de soberanía irreductible de un individuo es incompatible con la existencia de una sociedad, porque en la sociedad tenemos límites, límites también irreductibles a los anhelos y el querer de cada uno. Y sin embargo, y por eso decíamos que es un problema y un dilema que está en la base de esto de la libertad como algo de un sujeto, sin embargo, no puede ser la libertad de un sujeto no puede ser efectiva sin la sociedad. Entonces, ¿qué dificultades ha producido en este momento? ¿Qué dificultades ha producido y qué debates ha producido sobre lo que significa ser mujer o lo que significan las luchas y los debates que está enfrentando la vida de la mujer? Y me detengo en esta especie de camino histórico sobre distintas modalidades y distintos focos de atención de los debates sobre la mujer, para que cuando entremos en las dos clases posteriores, cuando entremos en los últimos debates, en los debates sobre el género, veamos qué cantidad de matices tienen estos debates y cuánto necesitamos algunos de esos matices para iluminar y advertir el sentido de muchos debates eminentemente actuales y debates que están absolutamente presentes en muchas de las discusiones actuales sobre el género, entre las discusiones actuales sobre el aborto, ¿sí? Para que tratemos de mirar con esta especie de inmensa perspectiva de una larga dificultad, de una larga lucha, de un largo desplazamiento teórico, qué significan los debates sobre lo femenino, los debates sobre la mujer, por qué se van a transformar en debates sobre el género que no afectan solo a la mujer y que desestructuran muchísimas de estas características que estamos señalando hasta el momento. Fíjense, cuando planteo el tema de la acción de las mujeres o de la búsqueda de identificación y de derechos de las mujeres y de la búsqueda de la libertad de la mujer, y lo planteo como la libertad del sujeto, poseemos ciertas dificultades o ciertos acontecimientos y ciertos desplazamientos que se producen precisamente por este horizonte de referencia de la libertad como algo propio del sujeto. ¿Qué es lo que produce en la vida de las mujeres, en su interpretación, en las mujeres como colectivo, por llamarlo de alguna manera con menor compromiso?
En primer lugar, que en muchos casos esto ha colocado a la mujer individual contra todo su sexo o contra una gran mayoría de su sexo. ¿Por qué? Porque es la mujer excepcional la que rehúye o niega la condición social de su sexo. Quiere decir, es la mujer excepcional entre comillas, es decir, la que se anima a luchar sola, la que lucha contra la forma como socialmente viven las mujeres, como socialmente les es permitido vivir a las mujeres, fuera de las restricciones que la sociedad impone a las mujeres. Eso es lo que hace algunas mujeres. Algunas mujeres pueden animarse a ir a la universidad. Algunas mujeres, piensen en otras luchas, cuando son las luchas antirraciales, las luchas por la libertad civil de la población negra en Estados Unidos y por compartir las mismas instituciones educativas. No era tan sencillo ser de la raza afroamericana y entrar a una institución educativa cuya población mayoritariamente rechazaba tu ingreso. Quiere decir que para entrar había que animarse a entrar, en muchos casos acompañados por la policía para defender de los ataques. Y no cualquiera se animaba a hacer eso. Por lo tanto, quiere decir que en muchos momentos de esta parte de la acción, este hecho, este supuesto de que la libertad es propia del sujeto, este supuesto que está siendo el marco de referencia de los criterios desde los cuales se está dando el debate y la acción femenina, este supuesto pone a muchas mujeres, muchas, pocas en relación a la totalidad, pero a algunas mujeres las pone en esa especie de gran dificultad de tener que ponerse en contra de una gran cantidad de mujeres que no quieren salir del lugar que la sociedad tiene para ellas. Y ponerse en contra de las otras mujeres en el lugar aceptado socialmente, en el lugar en el cual sería mucho más fácil estar. Quizás puede para algunas mujeres significar decir, te miro con desprecio porque vos no puedes luchar contra lo que tenés que luchar, pero en otra gran medida no, porque son pares de una y uno queda absolutamente aislada, separada, maldecida, despreciada, rechazada. No es tan simple. Entonces lo que estamos señalando es que cuando la libertad se le adjudica a un sujeto, no todos los sujetos, no todas las mujeres singulares, como pasaría lo mismo cuando son otras las luchas, no todos los seres humanos singulares pueden animarse al ejercicio de determinados actos, al ejercicio de decir rechazo el lugar que me es concedido socialmente, como si yo no pudiera tener otro lugar. Entonces, lo que algunos estudiosas dicen es que este supuesto ha colocado a algunas mujeres y a algunas luchas o algunas acciones de libertad como las acciones de mujeres que tienen que tener una capacidad excepcional para contrarrestar, para separarse, para oponerse de las otras mujeres, para oponerse al sistema sociopolítico y lograr
eh, tomarse otras atribuciones y otras libertades. Y en otro caso, otra consecuencia de este horizonte, y creo que eso es algo también muy interesante, otra consecuencia de este horizonte es que requería la identificación de la mujer con su sexo. La otra ola del feminismo nos va a permitir distinguir qué quiere decir sexo, género en la interpretación feminista mucho más contemporánea. Pero fíjense lo que estamos señalando ahora, que a mí también me ha resultado muy significativo, muy importante y muy iluminador para muchas discusiones actuales o para muchos movimientos actuales que necesitamos ver. Fíjense, cuando estamos pensando que esto es una lucha de las mujeres y que esto es el sujeto que tiene que establecer la lucha lleva a que las mujeres singulares tengan que identificarse con esto de ser mujeres. Quiere decir que hay que producir una especie de relación de como si fuera una relación de parentesco de mujeres con mujeres. Alguna autora, la autora que trabajábamos la semana pasada, dice una especie de relación antipolítica de parentesco. Quiere decir que allá de todas las más allá de todas las otras vinculaciones que hay de clase, de economía, de procedencia, de etnia, de lugar social, eh, más allá de todas las relaciones y todos los vínculos de ese tipo, eh, esta especie de llamado, que también lo hace Simone de Beauvoir, a que las mujeres tienen que construir un nosotras, es una especie de llamado a una cierta fraternidad de las mujeres que sea más fuerte que las otras relaciones, en forma casi de hermandad, ¿sí? Cicero dice más o menos una especie de hermandad todopoderosa que que anula las particularidades, en el sentido que tiene que ser más fuerte que las particularidades, pero que tiene una dificultad por anular las particularidades. Quiere decir que de algún modo opaca o vuelve muy dificultosa la pluralidad, porque en el fondo, si las particularidades no producen diferencias, entonces no somos tan distintas, porque fundamentalmente nos vemos desde lo que nos iguala. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando vemos películas donde no importa la diferencia étnica, la diferencia de edad, la diferencia de culturas, porque en el fondo todas las mujeres tienen que formar una especie de nosotras que tienen que ser más fuerte que las diferencias. Lo que quiero hacer notar, que así como esto puede verse con mucho beneplácito, tiene la dificultad de que nosotras eh, no puede anular las diferencias culturales, los problemas que cada subgrupo tiene porque está con algunas dificultades que otros no tienen, ¿no? Ustedes se dan cuenta que no es lo mismo ser o discutir estos temas o emprender acciones cuando uno tiene asegurada la subsistencia, cuando uno no tiene asegurada la subsistencia. No da lo mismo pertenecer a una cultura o a otra porque uno tiene una especie de procedencia en las raíces que, bueno, que tiene sus legalidades intrínsecas y que nos vincula con nuestro mundo cultural y con nuestra historia. Por lo tanto, esta observación de que pensarse como sujetos y pensar que que la libertad es la prerrogativa
de un sujeto y que las mujeres tienen que pensarse como sujeto, pero un sujeto que es un nosotras. Bueno, ese sujeto tiene todo el problema de que ser sujeto tiene que tener una fuerza vinculante que sea más potente en su carácter de vínculo que todas las otras fuerzas vinculantes que existen y que nos unen a muy diferentes tipos de personas y que nos hacen procesar los vínculos y las luchas de otro modo. ¿Sí? Piensen que esto eh, no es tan sencillo, ¿no? Eh, no es tan simple. Entonces, a mí sí me ha llamado la atención que esto emerja, esta especie de singularidad de lo excepcional en el caso de la mujer singular que, eh, que enfrenta a las otras mujeres, porque las otras mujeres no tienen problema en adecuarse al, eh, a los mandatos sociales, a lo posibilitado por la sociedad, y en cambio las otras tienen que abrir las posibilidades, y por otro lado esta especie de exigencia de construir un sujeto colectivo, un nosotros, que en muchos casos hace que esa vinculación sea más fuerte que todas las otras vinculaciones. No es tan simple. Entonces nos planteemos algunas preguntas sobre esto, algún cuestionamiento sobre esto. ¿Qué exigencias, qué problemas vienen de pensar la libertad como algo propio del sujeto? ¿Qué cuestionamientos produce sobre la misma noción de sujeto? Eso es una parte de lo que hay que preguntar en este horizonte de sentido de la segunda ola del feminismo. Y la otra pregunta que hay que hacerse desde este mismo supuesto es si puede la categoría mujeres, la mujer, las mujeres, ser considerado como un sujeto estable. Porque cuando se busca conseguir algo a través de las luchas de las mujeres, se supone que lo buscado es para ese sujeto que se representa, las mujeres. Bien, ese sujeto colectivo mujeres, ¿representa algo estable o no? No son pequeñas estas preguntas. En realidad estas preguntas han producido, han sido un gran disparador de cuestionamientos. Nos ha hecho ver, nos permite ver, no importa que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Es decir, yo creo mucho en asumir las preguntas que han pensado otros, incluso absolutamente lejanos a nuestro horizonte de sentido. Creo en pensar en las categorías que han formulado otros grupos, que han formulado otros pensamientos. Y creo que solamente podemos repensar nuestras propias categorías cuando aceptamos ser interpelados. Y ser interpelados no es mirar lo que otros piensan tratando de entender en qué se equivocan, sino mirar lo que otros y otras piensan tratando de entender qué se pregunta y cuál es esta especie de inmenso anhelo de humanidad que late bajo las preguntas que los seres humanos se hacen en todas las épocas de la historia y en todas las luchas de la historia. Entonces, decimos que cuando el debate que hay sobre la mujer está planteado como debates sobre la libertad y la libertad pensada como prerrogativa de un sujeto, ese horizonte de preguntas nos ha llevado a cuestionarnos
sobre qué quiere decir esto de que alguien sea sujeto de su propia libertad, sujeto de sus propias luchas. Y en segundo lugar, ¿qué quiere decir que la mujer, las mujeres sean sujeto? Quiere decir, son las mujeres algo que puede ser considerado como un sujeto estable, un sujeto unitario. Puede haber un sujeto unitario, o esto de las mujeres hay algún punto en el que produce una fragmentación, se muestra como algo que no puede ser sostenido. Bien, eso es lo que vamos a tratar de pensar. Y primero vamos a tratar de pensar en orden a lo del sujeto, de que si al estar tomando como base la noción de sujeto, estamos considerando entonces que la libertad implica la capacidad de un yo y de tomar decisiones y de actuar conforme a ello. Si pensamos que sujeto implica lo que puede sostener una decisión, porque puede tomarla y puede actuarla, entonces quiere decir que estamos pensando en algún yo capaz de decisiones racionales, en algún yo que no se divide, en un agente, en alguien capaz de actuar, en alguien capaz de decidir reflexivamente, en alguien capaz de ser quien sostiene tal tipo de decisiones y de acciones. Eso es un elemento que es necesario tomar en cuenta. Entonces, sobre esto, sobre este sujeto que es capaz de tomar decisiones, sobre este sujeto que puede producir acciones, sobre este sujeto que posee cierta unidad, sobre este horizonte del pensamiento sobre la mujer, va a llegar una profunda mirada crítica y un profundo cuestionamiento que va a venir del mismo mundo femenino, que va a tomar en cuenta muchas de las afirmaciones de esta postura que ha sido de Beauvoir y de mucha lucha que se ha hecho desde el 60 al 90, de mucha lucha, de mucha búsqueda por los derechos, de mucho intentar pensar cuáles eran los ámbitos en los cuales la mujer no podía tener libertad porque no se abrían las condiciones dadas para la libertad, y la libertad tenía que abrir las condiciones, no solamente producir un hecho, sino abrir las condiciones donde fuera posible hacer un hecho, de realizar lo que había que hacer. Pero ¿cuáles las objeciones y los cuestionamientos que se hace a este punto de partida de la libertad como algo de un sujeto? Que si lo pensamos así, de algún modo no estamos teniendo en cuenta si no será el sujeto algo también producido, y que el sujeto producido así puede ser el efecto de algo, el efecto y la causa de una restricción de la posibilidad de libertad.
Y trato de explicar esta afirmación. Em, em, Simone de Beauvoir había dicho que ser mujer es una fuente de misterio y de desconocimiento para el hombre. Ser mujer es ser fundamentalmente lo otro, o ser una marca en un sujeto, lo que no es ese sujeto. Pero otras feministas posteriores, como por ejemplo Luz Irigaray, va a afirmar que esta identidad de este sujeto puede ser pensado incluso como si fuera una paradoja o incluso una contradicción en el discurso de la identidad. Quiere decir, es lo no representable, el sexo que no puede pensarse, una opacidad, una ausencia, lo no restringible, lo no designable. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Por qué lo estamos pensando? ¿Por qué estamos tratando de pensar esto? Porque uno diría, bueno, somos sujetos que estamos buscando nuestra libertad, tenemos restricciones y bastaría echar a andar otros carriles y poder pensarnos desde otra condición y pensarnos desde otra, eh, pensarnos produciendo las condiciones efectivas en donde podamos llegar a ser. El feminismo de la tercera ola, por decirlo de alguna manera, lo que va a decir es, no podemos simplemente considerarnos sujetos y pensar que somos libres. Tenemos que analizar críticamente esta misma noción de sujetos, porque en una de esas, en ese supuesto de la libertad y en ese supuesto de una sustancia que tiene la prerrogativa de la libertad, encontramos una construcción hecha desde la cultura hegemónica, la cultura que tiene el poder. Y esa misma cultura hegemónica, al construirnos así, nos quita toda posibilidad de poder, nos excluye y nos hace quedar fuera de lo que significa ser sujeto. Es decir, necesito analizar críticamente esa noción de sujeto para ver si esa noción de sujeto tiene la llave de mis procesos de libertad o por el contrario es uno de los cerrojos de mi posibilidad de libertad. Hago alguna comparación muy alejada en la historia para que podamos entender esto y entender que y entender un montón de cosas que estamos acostumbrados a escuchar y de las cuales de alguna manera podríamos desmarcarnos. Si nosotros analizamos, para entender incluso esto de Luz Irigaray, y entender lo que está diciendo Simone de Beauvoir, si nosotros analizamos una tragedia griega como Medea, Medea ha pasado a la historia como el personaje representativo de la exacerbación, de la desmesura,
de la hibris, dirían los griegos, de lo que está fuera de todo límite. Y esta mirada sobre una mujer que ha sido capaz de superar un montón de límites, incluso el límite del amor a los hijos, incluso el límite de su maternidad, y ha matado a sus hijos para poder castigar a su marido, para poder castigar a Jasón, que está por dejarla y está por casarse con la hija del rey. Estamos acostumbrados a situar ahí a Medea en lo exacerbado, en lo que supera todo límite. Pero cuando escuchamos muchos de los discursos que tiene Jasón en la tragedia pone a Medea en el lugar de quien no es griega, no tiene mesura, no tiene límites, no pertenece a lo civilizado, pertenece a lo que se opone a todo lo civilizado. Lo griego es lo racional y lo medido. Medea representa lo irracional y lo desmedido, lo que no puede sujetarse a la mesura del límite. Jasón llega a decirle en un momento dado en la tragedia griega que debiera alegrarse de que un griego la haya puesto en el lenguaje y haya hablado de ella. Pero si pensamos que en esa tragedia se marca absolutamente el lugar de lo griego y Medea y lo que no es griego y la que no es griega, se marca desde fuera del límite, es solo una marca. Aquí está la imagen de la mesura, de lo racional, de lo que es humano, y Medea es aquella contrapartida que me permite ver qué humano es lo griego y qué inhumano, qué absolutamente fuera de medida es lo que no es griego. Se dan cuenta que en la Medea griega, la Medea hecha por un griego, Medea es solamente una marca sobre la superficie de la medida de lo griego y una marca que es puesta como lo otro de lo griego. Es lo otro de lo griego. No se dice que tiene otra cultura, que tiene otra forma de entender, no se dice, no, lo único que se dice es que es lo otro, y lo otro es lo no racional, lo no mensurable. ¿Se dan cuenta? Si nosotros extrapolamos eso, y en lugar de Medea nos permite ver que muchas veces la identidad de la mujer se hace como lo contrapuesto a lo racional, lo que es pasional, lo que no es estable, lo que es absolutamente lo inestable. Ustedes se dan cuenta que eso es también interpretar la mujer como lo otro de ser hombre. Lo otro, lo que no entiendo, lo que es contradictorio, quiere decir que el patrón es ser hombre y lo otro solo se mide como una marca que no llega a ser, como algo que solamente interpreto por esto y digo esto pero no lo tiene. Bueno, nosotros tenemos que tratar de ver que esto que está presente aquí tiene nos permite entender por qué muchas de las luchas del feminismo, incluso esto que está diciendo Simone de Beauvoir, que es lo otro, después es fuertemente observado y deslegitimado por el feminismo posterior para decir, no me basta entender que me han construido como un otro. Lo que yo necesito es mirar qué quiere decir una identidad y qué quiere decir que haya algo que sea el sujeto en contraposición con lo cual
debido a los factores o a las cosas que se han identificado de ese sujeto, ser mujer es ser lo contrapuesto a la racionalidad, lo paradójico, lo contradictorio, lo que no puedo representar porque una representación debiera tener límites y medidas, lo que no puedo pensar por la irracionalidad. Por lo tanto, lo que tengo que ver, dice esta crítica feminista sobre el modelo del sujeto, lo que tengo que ver es cuál es el proceso según el cual se constituye un sujeto. Es decir, cómo se produce. Porque si se produce desde una especie de significante, que es el significante hegemónico, entonces, bueno, producirlo así quiere decir que es establecer ya una relación de poder. Si es leída la identidad desde aquello que se contrapone con esto, pero esto es lo que me permite entender toda identidad por su cercanía o distancia, entenderme desde ahí es entenderme desde la minusvalía. Tengo que entender lo que soy desde la minusvalía de mi racionalidad, porque he puesto esta forma o este proceder de la racionalidad como lo central. Entenderme es desde la minusvalía de mi fuerza. Es decir, cuando me entiendo desde ahí, me ubico en el interior desde una estructura de poder, y cuando me pienso desde ahí soy un sujeto impotentizado. Bueno, eso hay que pensarlo. Por lo tanto, quiere decir que la pregunta que tengo que hacer sobre esa representación y esa forma de significación del sujeto es si no tendré yo que preguntarme cuál es el tipo de representación que se establece y si no tendré que criticar esa representación como si esa representación no formara parte de una estrategia de poder, que es la estrategia de poder hegemónica. Y entonces la metafísica del sujeto se ha asociado a una representación hegemónica con la cual las mujeres somos investidas. Podremos tener muchísimas críticas y podemos después abrirnos a criticar esta crítica. Yo sí creo en muchísimas cosas en donde tenemos que cuestionar un millón de afirmaciones de lo que está presente en muchas presentaciones de las luchas del feminismo. Sí creo en establecer un montón de críticas a esto, pero creo primero en aceptar muchos de los elementos que dicen sobre cosas que son un gran dolor para toda la humanidad. Pensemos, por ejemplo, que no puede estar en debate si la mujer tiene derecho a la educación o no. Pensemos que no puede estar en debate si una mujer tiene derecho al trabajo o no. Pensemos que eso no puede estar en debate. Y que el hecho de que siga siendo un gran debate en muchísimas zonas del mundo, tiene que ser un gran golpe a nuestra conciencia de humanidad. Yo creo absolutamente en la hermosura de la maternidad.
Creo absolutamente en la hermosura del amor humano. Creo absolutamente en la construcción de espacios privados y no solo la construcción de espacios públicos. Pero creo que la hermosura de todo eso no puede hacernos olvidar la inmensa exigencia de respeto a la dignidad de cada ser humano. Y efectivamente, creo yo, muchas identificaciones de la mujer por contraposición al varón son identificaciones que a veces parecen destacar cosas que pueden ser hermosas, pero sin embargo hay muchas representaciones que son que quitan toda capacidad de acción, y uno nace en un contexto donde le es abierto su propio ser bajo la interpretación de quien no tiene capacidad de lucha, de quien no tiene capacidad de decisión, de quien no tiene capacidad de elección. Podremos oponernos a mil cosas, pero este debate ha puesto sobre el planteo que hay representaciones que producimos sobre lo que significa ser mujer, que son una inmensa ofensa a la dignidad de cualquier ser humano. Y que esas representaciones que alegremente nos dicen, sin racionalidad, puro sentimiento, incluso cuando dicen que eso es pura calidez y pura bondad, no pueden negarnos lo que no les sería negado a ningún otro ser humano, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, si ellos podrían aceptar de cajón que no les sea concedido la capacidad de entender, que no les sea concedida la capacidad de decidir. Bueno, que no les sea concedida la capacidad de tener derechos sobre sus propios hijos. Bueno, cuando pensamos todo esto, más allá de cuánta discusión tengamos en este momento sobre el aborto, y más allá de cuánta discusión podamos tener sobre la necesaria defensa de la vida, no podemos dejar de hacernos cargo de que eso no, nuestras objeciones a eso no pueden anular la pregunta sobre si no existe una construcción de la mujer como sujeto que es en realidad un grillete de ella misma como ser humano y como persona. Y nadie puede ubicarse en el contexto de la vida de fe, que es la vida de la entrega gratuita del don de Dios y nuestra respuesta al don de Dios, y pensar que hay algo en nosotras que nos hace menos dignas del don de Dios. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho dignas, Dios ha hecho que nuestra identidad no sea la razón que permite que seamos pisoteadas, basureadas, burladas, que seamos despreciadas en las palabras, que eduquemos para que alguien se desprecie a sí misma. Y yo cuento una pequeña anécdota, ridícula me parece, pero
pero que, pero que sí quiero contarles. Yo creo que las clases no son solamente teoría. Em, en un momento dado, mi marido estaba estudiando una diplomatura y lo traía siempre un compañero a la casa los sábados a la mañana. El compañero lo acercaba. Em, un sábado, em, mi marido invita a esta persona a entrar, una persona muy, muy buena, muy agradable, muy servicial. Se tomaba el trabajo de traerlo. Yo estaba de delantal, haciendo la comida, de delantal para no mancharme, haciendo la comida, y en la cocina, haciendo cosas, mi marido con su amigo en, en el living. Como a mí me gusta recibir gente, y mi marido era un gran cafetero, me acerco con la bandeja con 2 tazas de café para ofrecerles, y me vuelvo a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Empiezan a discutir sobre San Agustín. Yo he hecho mi doctorado sobre San Agustín. Mi doctorado en filosofía es sobre San Agustín. Y empiezan a discutir sobre algo de San Agustín. Y mi marido, que amaba mucho que yo entendiera, amaba mucho mi curiosidad intelectual, amaba mucho que yo estudiara mucho, le dice al amigo, sobre esto, espera le preguntemos a mi señora, porque mi señora es la que sabe sobre esto. Me acerco yo, de delantal por supuesto, sin pensar en nada en especial, y le digo lo que yo sabía, no, que esto no era así como estaban pensando, que era de esta otra manera, y que sí esto, sí aquello, y respondo 2 o 3 preguntas que me hacen, porque yo he estudiado años de años San Agustín. Bien, me vuelvo a seguir haciendo lo que tenía que hacer, los dejo conversar y vuelvo a la cocina. La semana siguiente me dice mi marido que su amigo se había sentido muy humillado de que una mujer le respondiera. La mujer era yo. Muy humillado, y a partir de ahí lo traía a la casa, pero lo dejaba en la esquina, y a partir de ahí nunca más ha vuelto a entrar a mi casa. Y mi respuesta no había sido ninguna lucha feminista ni nada que se les parezca. Además, si me hubieran visto en ese momento, era lo más ama de casa, porque además yo no tenía empleada, hacía todas las cosas de la casa, entonces que no había forma de que yo me ubicara como si yo no llevara la casa. La casa y las hijas. Y sin embargo, este hombre no podía aceptar que yo pudiera responderle. Y mi marido se reía diciéndome, bueno, Ruth, no te tienen que ver los ojos, porque a veces se te ven los ojos que se te iluminan cuando estás pensando algo. Bueno, le digo, eso es así cuando pienso siempre. Y me he sentido muy triste de que algo que fuera un inmenso regalo de Dios en mi vida como ser, que me había dado curiosidad, que me había dado educación, que me había dado un inmenso afán por entender, fuera resignificado por otro ser humano a quien yo no había ofendido por contestar, fuera resignificado como una humillación.
Y la humillación que yo parecía haberle hecho es haberle respondido y saber lo que él no sabía. Y sí, eh, podemos decir que muchas luchas nos parecen excesivas en las mujeres, o que hay cosas que nos parecen fuera de foco y pensemos lo que pensemos, pero que no puede haber un mundo en donde no podamos alegrarnos de que la otra persona haya desarrollado lo que el mismo Dios le ha dado. No puede haberlo. Y mientras el mundo sea tan inequitativo y nos humille que alguien haga algo, y yo decía, más aspecto de dueña de casa no puedo tener. Incluso desde el dueño de casa más tradicional, un delantal de cocina, una bandeja, y lo mismo sé. Entonces, mientras eso sigue existiendo, tenemos que recibir todas las preguntas que vengan de cualquier lugar, porque necesitamos hacerlas y necesitamos sentir que interpelan nuestra relación con el misterio, que interpelan nuestra posibilidad de un mundo más justo, que ofenden a Dios si no reconocemos en cualquier ser humano lo que Él mismo ha querido que sea de ese ser humano. Bien, hasta aquí porque ya llevo más de una hora y después voy a trabajar en la clase que viene una parte larga de un libro de uno de las mujeres que son adalides del feminismo contemporáneo y de la discusión sobre el género y el sexo. Un libro de Judith Butler que se llama El género en disputa. Bien, buenas noches y muchas gracias por la posibilidad de estar acá.